Oh querida escuela, tú que nos orientas por esos senderos del bien y el saber, con mucha alegría. Hola estimados estudiantes de la Normal Superior Montes de María. Espero que se encuentren bien en sus casas a pesar de las dificultades que ha traído el aislamiento obligatorio producto del COVID-19 decretado por el gobierno nacional. El Ministerio de Educación propuso la alternancia para regreso a clases y estábamos preparando la escuela para eso, pero las dificultades en lo que tiene que ver con la infraestructura y las instituciones públicas a nivel del departamento de Bolívar, el gobernador tomó la decisión que el cuarto periodo también teníamos que hacerlo a través de la virtualidad. De esta manera, entonces, el cuarto periodo también lo vamos a trabajar de manera virtual, siguiendo con el proceso pedagógico que venimos en los periodos anteriores. En este cuarto periodo hemos decidido trabajar con la metodología proyectos de aula, una metodología que es muy coherente con nuestro modelo pedagógico institucional. Ese proyecto empezó con una encuesta que le enviamos hasta sus dispositivos para que ustedes respondieran sobre necesidades e intereses alrededor de temas sociales. A partir de esa encuesta y teniendo en cuenta sus intereses, hemos decidido presentar y elaborar un proyecto de aula que desde el núcleo sociohumanístico se llama Repercusiones sociales de la pandemia en Colombia, un país que resiste. Teniendo en cuenta el proyecto, entonces formulamos una gran pregunta general y es ¿de qué manera el virus COVID-19 ha afectado social, económica y políticamente a nivel local, el país y el mundo? Teniendo en cuenta esta gran pregunta, formulamos entonces una pregunta para el área de Ciencias Sociales y Cátedra de Paz, y es precisamente qué efectos ha tenido el COVID-19 a nivel social y cómo ha generado conflictos sociales al interior de la familia a partir de ese virus. A nivel de ciencias políticas, cómo la pandemia COVID-19 ha aumentado la violación de los derechos humanos en Colombia, y a nivel de ciencias económicas, cuáles han sido los sectores económicos que se han visto afectados y cuáles favorecidos a raíz de la pandemia. Con estas preguntas pensamos abordar unos ámbitos conceptuales muy generales, pero que se va a ir concretando en el proceso pedagógico. Dentro de esos ámbitos conceptuales tenemos sectores económicos, pobreza, crisis económica, convivencia y conflicto social, los conflictos familiares, la globalización, derechos humanos. Para esto hemos diseñado una estrategia de aprendizaje situado, en que en primer lugar pedimos que ustedes empiecen a hacer una indagación sobre estos problemas, sobre estos ámbitos conceptuales, primero conversando con sus padres de familia, luego viendo las noticias en los diferentes noticieros, ya sea nacional e internacional, también consultando en revistas y periódicos, ya sea de manera virtual o de manera física, los más leídos en Colombia y en el mundo. Y también le hemos enviado en el proyecto que les llegó a sus casas unos documentos que ustedes los pueden leer y les van a servir para profundizar en el tema. Para esto queremos unos productos que ustedes van a desarrollar desde su casa. A nivel de Ciencias Sociales y Cátedra de Paz, pedimos que ustedes, después de que hayan hecho esos pasos, elaboren un informe creativo, ¿verdad? Acudiendo a diversas formas. Puede ser poesía, puede ser un friso, puede ser un dibujo, puede ser un poema, puede ser un escrito, un videoclip, en el que ustedes nos hagan una explicación tanto del problema
que aborda desde lo social y desde la cátedra de paz. Para el caso de ciencias políticas y económicas también queremos un solo producto. Aquí sí le vamos a pedir que elaboren una producción escrita teniendo en cuenta la respuesta a estas preguntas que se formulan desde estas áreas, en el que acudan, puede ser a un ensayo, a un artículo científico o a un videoclip, como por ejemplo el que estamos haciendo ahora, para que ustedes formulen hipótesis argumentativas dando respuesta precisamente a esas preguntas de por qué aumento de los derechos, de violación de los derechos humanos en medio de la pandemia, y explicar los problemas de las crisis económicas que se ha generado en Colombia en el marco de esta situación. Ahora quiero hacer una breve explicación sobre estos problemas sociales, económicos y políticos que ha enfrentado el país en medio de la pandemia, y lo quiero hacer a través de 4 aspectos. Primer aspecto, la pandemia ha sido un fenómeno global, y esto se explica precisamente por el concepto de globalización. La globalización es esa intercomunicación entre países que se han roto las fronteras y en el que los países intercambian productos y servicios de diferentes medios, y esta globalización ahora está en cuestionamiento precisamente porque ese virus llegó producto de esa globalización, nace en el lejano oriente, en la lejana China, y llega de manera muy rápida a Europa y directamente a los Estados Unidos, España, que son los 2 países, Estados Unidos y España, por donde nos llega el virus, porque estos son los países con que Colombia hace mayor intercambio económico, político y cultural. Y precisamente por dónde entra el virus, precisamente por los aeropuertos, porque los aviones en este fenómeno de globalización se han convertido en los espacios donde no solamente viajan personas y mercancías, sino que también viajan los virus. Segundo aspecto, cuando llega la pandemia, Colombia viene con una situación de inestabilidad política y social que la trae de 2019. Recuerden que en noviembre y diciembre del año pasado se dieron protestas masivas de parte de estudiantes, docentes, centrales obreras, gente del común, contra un gobierno que no estaba haciendo las cosas bien, porque había prometido menos impuestos, pero crearon más impuestos. Había prometido, por ejemplo, no hacer fracking y estaba haciendo fracking, y precisamente esto generó una inestabilidad que también está relacionada con la mala perspectiva que tiene económica con que el país empieza en el 2020, producto de las bajas del petróleo, de los precios del petróleo, y producto de la situación de crisis económica regional que está viviendo Suramérica, en donde prácticamente todos los países de Suramérica venían con Producto Interno Bruto hacia la baja. Tercer aspecto, y son las dificultades con que el gobierno empieza a gestionar esta crisis producto del COVID-19, con los choques entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, por el aislamiento preventivo, que era la manera con que a nivel mundial se estaba viendo con que se podía controlar esta pandemia. Entonces todos los gobiernos locales empezaron a cerrar sus entradas, mientras que el gobierno nacional no hacía los decretos respectivos. A nivel de Bogotá, pidiendo el cierre del aeropuerto El Dorado, y el gobierno nada que lo cerraba. Los simulacros de cuarentena que propuso el gobierno de Bogotá, pero que el gobierno nacional no estaba de acuerdo, y entonces ahí empiezan unos primeros choques. Otro aspecto que tiene que ver con esa situación, y es a la hora de hacer las normas. El Congreso, que ustedes saben que es donde se hacen las leyes, entonces no puede gestionar de manera presencial debido a la contaminación de la pandemia, y entonces tienen que sesionar de manera virtual, y esa virtualidad empieza a afectar las sesiones, las decisiones que ellos tienen que tomar. La oposición empieza a quejarse de que le cierran los micrófonos y no hay un verdadero debate para hacer la política y las normas. Entonces esa situación de crisis política empieza también a generar unos efectos. Cuarto y último aspecto, y es que la pandemia no detuvo la violación de derechos humanos que ya venía en alza en Colombia.
Primero, la crisis sanitaria que se agudizó, ¿verdad? Sabemos que el sistema de salud en Colombia venía con muchos problemas. Nos llega la pandemia y esto nos evidencia lo que hoy tenemos, ¿verdad? Colombia está llegando casi a 900.000 infectados, alrededor de 27.000 fallecidos, 90.000 casos activos y bueno, alrededor de 700.000, casi 800.000 personas todavía que ya han sido recuperadas. Eso por un lado. Por otro lado, todos los actores armados aprovechan la pandemia y aprovechan el cierre de todas las actividades para ellos expandirse y aprovecharse en estos territorios y empiezan a aparecer las masacres. Ya van 42 masacres en el año 2020, donde los más afectados son los jóvenes. Y frente a esas masacres entonces aparecen las protestas de la sociedad, de un Estado que de pronto no quiere reaccionar frente a este fenómeno. Y recientemente, en los últimos meses, se ha presentado precisamente el abuso de las autoridades con la población civil, que fue un fenómeno que es casi mundial porque viene incluso de los Estados Unidos y aquí en Colombia recientemente con el abogado afectado, y la reacción de parte de la sociedad, de las poblaciones, de las personas, principalmente los jóvenes, frente a ese abuso de las autoridades y toda la situación que se presentó en Bogotá frente a estas protestas que luego generaron más víctimas, alrededor de 13 personas muertas producto de balas perdidas, en fin. Entonces esta es una situación que se agudiza precisamente con la pandemia. Frente a este fenómeno difícil y complejo que tiene Colombia, yo invito a mantener esa pedagogía de la esperanza como las que nos ha enseñado nuestro maestro Paulo Freire, que ha sido el fundamentador de nuestra pedagogía, y también invito a que tengan en cuenta esa famosa frase de Mahatma Gandhi, en donde decía que no hay camino para la paz es el camino. Entonces, jóvenes, los invito a que sigan ese camino.